Hola a todos. Gracias, Steph. Em, bueno, ¿cuál es el primer paso para meterse? Yo soy muy de observar y de tratar de juntar toda la info que necesito. Observar, 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 aprender de la marca de lo que queremos hablar. Y después o sea, componer y enfrentarte a los textos solos. Eh, Imprimirlos en un papelito, challengear los textos con otra persona, hacérselos leer a ver qué le parecen, a ver qué interpreta. No Ah, sé, Juan. yo creo que para introducirse en el rubro hay que pensar un poco en las demás las personas que están del otro lado. Hay que pensar cómo las personas interactúan con los productos, con los servicios y mantener el radar abierto. a, Como dice Jimmy, a tratar de leer comportamientos y tendencias y es muy importante también participar de los productos, como tener un conocimiento general de productos y servicios y mantenerse atento a lo que sucede. Creo que esa sería una manera, tener empatía, creo que sería una buena manera de involucrarse. No tener miedo, porque lo que hacemos fuera del mundo digital nos ayuda mucho dentro del mundo digital. Eh, hay muchísimas procesos que resultan muy interesantes para UX, no sé, psicología, hay unos podcasts de lo que hacían los diseñadores antes de entrar en equipos de diseño y hay gente que trabajó en hospitales, hay gente que trabajó en talleres mecánicos y depende del proyecto, eso suma a Sí, la final. Me encanta. Así que Siento que creo que por ahí. las palabras claves son empatía. La palabra clave es empatía, que creo que tiene mucho que ver con su charla, así que les dejo porque los voy a estar apuntando todo lo que dicen, porque me encanta, me encanta, me encanta esta iniciativa que tienen. Bueno, muchas gracias. gracias. A ver, nosotros venimos de la práctica de diseño de experiencia de usuario de Global Logic. Se llama Glux. Debe estar en algún lugar de la pantalla. Por Me acompaña Jimena Piano y mi nombre es Juan Badel. Nosotros en principio queríamos agradecer a Media Chicas, a Yamila, a Jazz, también a Laura y a Valeria del lado de Global Logic que nos ayudaron a articular nuestra participación. Esto surge de esta manera. Nosotros hacemos unos encuentros semanales cuando en un mundo prepandémico, cuando estábamos yendo a la oficina. Y Jimena tuvo esta iniciativa de juntarnos como si nos tomáramos un café, ¿sí? A compartir y a charlar de manera descontracturada acerca de lo que hacemos y un poco de la práctica, ¿no? De contenido. Y la pregunta que surgía era, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contenido? Era como esa especie de pregunta abierta, filosófica, de ver de qué exactamente, a qué nos referimos, hasta dónde es contenido, qué sucede con los olores, qué sucede con otros estímulos sensoriales y si consideramos o no parte de la estrategia o parte del plan de contenido. Así que surge esta idea de descubrirlo junto a ustedes, junto a la audiencia. La idea de hacerlo en vivo también tiene que ver con que se sumen a ayudarnos a entender esto, a dilucidarlo, aporten y que podamos aprender de ustedes, ¿no? Para comenzar, los dejo con mi compañera Jimena Piano, que tiene una buena introducción para comenzar a navegar. Bueno, gracias Juan, gracias a todos por asistir a la charla y a las chicas que lo gestionaron todo. Bueno, como bien dijo Juan, vamos a abrir entonces con una pregunta amplia. Es algo que vamos a pensar durante toda la presentación. ¿Qué es el contenido y cómo está contenido este contenido? ¿Qué medios usa? ¿Qué formas toma? ¿Cómo se expresa? Está, por supuesto, el aspecto verbal y escrito, que todos tenemos más bien entendido, que es de lo que se ocupa content,
pero si tenemos en cuenta que todo comunica, ¿cómo está presente el contenido en el resto de las cosas? Puede estar presente en colores, en imágenes, en componentes que responden con microinteracciones que pueden ser más o menos molestas, más o menos simpáticas. Puede existir en la evidencia física de un servicio. Podemos encontrarlo, como decía Juan, en los sonidos y aromas en un local. Todos estos elementos que generalmente no asociamos a contenido pueden lograr de mejor o peor manera recordación de marca, pueden invocarla mejor o peor. También, por supuesto, una gran parte del contenido es el contenido generado por los mismos usuarios que usan esos sistemas o plataformas. Así que lo dejamos para pensar. Si se les ocurren más cosas, vamos a la jump. Nuestro abordaje es que todo estímulo sensorial podría llegar a ser un contenido. Entonces, bueno, todo es contenido, todo es contenido. Como mencionaba, el abordaje que tenemos es que en principio sí, pero tenemos que tener en cuenta los niveles de abstracción de los que hablamos. Usamos esta metáfora del iceberg para representar un poco lo que vemos superficialmente en forma de texto. Es el aspecto más reconocido como contenido, es lo que ven las palabras, el UX Writing, pero en el medio podemos ver que este contenido también se puede expresar de otras formas. Las temperaturas de los colores, el tratamiento de las imágenes, en la frecuencia y en el énfasis con el que se usan estos elementos, qué tan recurrentes son, que no necesariamente son textos. Estos contenidos también se gestionan, es decir, se diseñan, y es una parte importante de lo que hace a la experiencia. Por último, en el fondo, digamos, medio oculto, pero ubicuo de esas cosas que no se notan, pero están ahí y se nota cuando no están, como el diseño. Abajo de todo es una parte muy importante, la gestión de contenidos, y está considerada en lo que es la arquitectura de la información. Entonces, ¿qué hacemos en content? Tomamos prestado para abordar esto, tomamos prestado una premisa del periodismo, ¿no? Las 5 WH, qué, cuándo, cómo, dónde. Y entonces nos vemos en la tarea de hacer que converjan el mensaje correcto con la audiencia indicada en el momento adecuado y a través del medio correcto. Entonces, de esa manera nos aseguramos que estamos dando en el blanco de lo que queremos hacer. Tomamos prestado, hay algo muy interesante que tiene la práctica de contenido, que toca otras disciplinas, es decir, que estamos al tanto de lo que sucede con los equipos de diseño, estamos al tanto de lo que sucede con los equipos de desarrollo, y tomamos de otras disciplinas para poder ponernos en su lugar, empatizar, encontrar el mejor ángulo para encaminar esa propuesta, ¿no? Ese plan de contenido. Así que nos nutren otras disciplinas que están alrededor, tomamos un poco de todo, tenemos un conocimiento más holístico de los productos, de los servicios, porque vamos atravesando diferentes momentos y etapas en la creación, ¿no? Eso creo que está bueno y está bueno aclararlo. Luego, en la siguiente lámina, abordamos más lo que tiene que ver, un poco hilar más fino en lo que tiene que ver con los procesos. Están tres fundamentales que se tocan entre sí y a menudo una tiene que ver con la otra, una da paso a la otra también, ¿no? La estrategia es lo que tiene que ver con el plan, con la creación, con la implementación de contenido que sea útil, que el propósito, qué queremos comunicar, hacia dónde vamos a apuntar. Y en una definición más amplia se trata del por qué, digamos un poco más qué se quiere lograr a través de la estrategia de contenido. Y tratamos de ubicar una manera en la que se encuentren las necesidades de la audiencia y los objetivos de negocio. Una vez que tengamos esas dos variables juntas o juntándose o en el panorama, es cuando estamos asegurándonos que vamos en un buen camino. Tiene que ver con las necesidades de la audiencia y los objetivos de negocio. Luego está el governance, que
difícilmente lo encuentren como gobernanza, pero hacemos unas traducciones como para que tengan una referencia un poco. El governance tiene que ver con los lineamientos, los marcos de trabajo, cómo vamos a hacer para, qué tenemos que respetar, el hacer lo correcto, qué tenemos que evitar, cuáles son como un poco las reglas de juego. E involucra otro proceso que tiene que ver con el management, que tiene que ver con la administración de recursos. Voy a recurrir a una metáfora para que hagamos un poco de una mejor, aportar una mejor imagen del management. Digamos que estamos en una plataforma de streaming de video. Yo creo que todos ahorita, forzados un poco por la situación, nos hemos visto recurriendo a entretenimiento que está contenido en plataformas de streaming, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la plataforma tenemos que seleccionar qué vamos a ver. Y ahí aparecen una serie de imágenes de, por ejemplo, los nombres de los títulos de las películas. Entonces, hay una administración ahí, hay un criterio para que esas imágenes estén. Eso tiene que ver con el management y también involucra un poco el governance. Es la administración y los recursos, tanto humanos como tecnológicos, que tenemos para poder disponer el contenido en las plataformas, en los productos, en los servicios. Y luego las operaciones engloban un poco un vistazo general de lo que tiene que ver con la estrategia, el governance y el management. Una buena mirada a las operaciones lo van a encontrar también como OPS, y una buena manera de entenderlo es que si tienes unas operaciones efectivas, es una especie de radiografía de cómo está la madurez de la organización en torno al contenido, al manejo de contenido, ¿no? Las operaciones te dan como un pantallazo general de lo que sucede entre la estrategia, el governance y el management. Vamos a la siguiente. Bueno, esta slide siento que te va a gustar, Steph, por la pregunta que hiciste antes. Ahora cuando pensamos la charla para la Jump, el disparador fue en gran parte la diversidad. ¿Qué tiene de diverso lo que hacemos para adentro y para afuera? Empezamos pensando en nosotros, que somos los que diseñamos. Como Juan mencionó hace un par de slides, en Content trabajamos codo a codo con un montón de otras áreas dentro de los clientes y también dentro de Global Logic. Pero al mismo tiempo, quienes formamos parte del equipo de UX venimos de todos lados. Tenemos backgrounds muy distintos, tenemos pasados y educaciones muy, muy diferentes, todo sirve. Una de las cosas que yo personalmente valoro de UX y en particular de Glux es eso, es que somos interdisciplinarios y se refleja. Se nota desde cómo abordamos un proyecto, desde un discovery hasta una propuesta final, cómo challengeamos las ideas que trae el otro a la mesa, cómo vamos debatiendo entre todos. Así que bueno, esta es más o menos una lista de las cosas que cada uno estudió dentro de la práctica, y también como lo que queríamos que se llevaran y sepan quienes están buscando su lugarcito en UX, es que hay un montón de conocimientos, habilidades y perspectivas que solamente ustedes pueden traer a la mesa y que suman un montón. Y ahora sí, pensando hacia afuera, ¿cómo podemos agrupar y subagrupar para entender a la gente a la que le estamos hablando? ¿Cómo podemos mapear un poco, entender todo este lío de a quién le estamos hablando y afuera quién está? Bueno, podemos pensar en públicos que pueden ser completamente externos, indirectos, como gobierno, proveedores, ONGs, o podemos tener audiencias particulares de consumidores más internas. En UX generalmente usamos el término de stakeholders, que no tiene traducción, se puede decir actores también, porque incluye a estos grupos de personas que de alguna manera tienen algo que ver o se ven afectadas por nuestra marca, producto o servicio. Es importante reconocer a los actores para entender cómo se puede interactuar con cada uno de esos grupos. Algunos van a ser más importantes a nivel estratégico, algunos van a ser más importantes a nivel táctico. Algunos pueden servirnos para generar alianzas, algunos
hay que observarlos porque dictan tendencia, etcétera. Cada uno sabrá la marca del producto con el que esté trabajando. Los usuarios, como siempre, y en este caso les pensamos según el nivel de competencias y habilidades que tengan. Es muy importante tener en cuenta cosas como si manejan el idioma, si es su idioma nativo, si están en contacto con este tipo de tecnología, si son early adopters, hace un montón que vienen usando esta plataforma o es la primera vez en la interfaz con este sistema, necesitan ayuda. Pero pensar también qué niveles de usuarios existen en nuestro producto. Por ejemplo, Mercado Libre le habla a compradores y a vendedores. Y los vendedores pueden ser, por ejemplo, individuales o de una tienda oficial. Rappi, desde su aplicación, le habla principalmente a sus usuarios consumidores. Pero van a encontrar, y los invito a que busquen esos lugares en donde le hablan a otro tipo de usuario, por ejemplo, a la fuerza de trabajo, que son los rapitenderos, a los restaurantes que quieran afiliarse, son todos niveles distintos de usuarios. Y finalmente las personas como grupo son clasificables según un montón de criterios. Podemos arrancar haciendo una segmentación más pura del marketing, tipo etaria o por geografía, por edad, nivel socioeconómico, pero después empezamos a apreciar qué es lo que los hace diferentes, qué es lo que hace a una persona diferente de la otra, y empezamos a tener en cuenta cuestiones más personales que las atraviesan. Roles, género, es relevante tener en cuenta su origen, tener en cuenta su religión, para lo que sea que estemos haciendo, para lo que sea que estemos diseñando. Siempre la pregunta es si es relevante o no tener en cuenta tal cosa. La forma en la que las personas se vinculan con un producto tiene tanto que ver con su autopercepción como con lo que perciben del producto. Y algo importante en lo que son las personas es pensar en términos de sus capacidades. Existen, las personas están en un contexto que es discapacitante. Pensemos que no existen las discapacidades ipso facto o que las discapacidades existen en un vacío, sino que lo que existen son situaciones y contextos que son discapacitantes. Y todos en algún momento vamos a experimentar alguna necesidad de accesibilidad en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, puede que la mayoría de nosotros no use silla de ruedas para desplazarse, sin embargo, todos podemos beneficiarnos de las rampas de la calle. Por ejemplo, cuando tenemos que bajar una bici, cuando usamos un changuito de compras, cuando llevamos una valija. Entonces, bueno, las discapacidades las podemos agrupar en tres grandes grupos, si son permanentes, si son temporales o si son situacionales, como el ejemplo que es súper gráfico de la chica que a todos los fines prácticos podría tener un solo brazo, porque cuando está usando el teléfono, en la imagen, cuando está usando un teléfono, la otra mano está para otra cosa. Y también podemos clasificarlas según la naturaleza, digamos, si son visuales, motrices, auditivas o si tienen que ver con lo cognitivo. Es muy común prestarle atención a temas como el contraste, la legibilidad, pero también deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, la hipersensibilidad a la luz. Hay un montón de gente daltónica, entonces quizás no conviene solamente contar con el color como manera de alertar algo, porque hay un montón de gente que eso se lo va a perder. La información necesita ser redundante. Y después, ya cuando nos metemos a hablar de lo que es capacidad o discapacidad cognitiva, yo diría que hasta a veces casi ridículo, dado que a duras penas podemos entender la capacidad, no vamos a hablar de discapacidad cognitiva. Sabemos que existen personas más neurotípicas y menos neurotípicas. Sabemos que todos tenemos distintos niveles de atención, de concentración, de memoria, que todos entendemos las cosas de distinta manera. Algunas personas somos más visuales, otras no. Algunas estamos en situaciones de estrés o estamos en situaciones de piloto automático en donde te vas a dar que sí al primer botón más o menos coloreado que te aparezca.
Y podemos tener umbrales de ansiedad, de atención, de memoria, más o menos bajos, distintos. Y eso también hace al contexto en el que estamos. Yo, por ejemplo, no podría manejar mi frustración con una interfaz confusa si estoy tratando de sacar un turno con un oncólogo, por ejemplo, de la misma manera que podría navegar tranquilamente las noticias. No podría manejar mi ansiedad si estoy entrando a un home banking para cancelar mis tarjetas porque me acaban de robar. Entonces, recordemos siempre las situaciones en las que están. Es muy importante el contexto de la persona. Para todo esto que mencioné, hay herramientas que nos ayudan a entender todas estas situaciones y en dónde está parada el usuario. Desde los mapas de actores, cuando mencionamos los públicos, los ejercicios de construcción de personas, persona como arquetipo, o también la alternativa de Jobs to be done, a mí me gusta mucho, hasta plantear modelos mentales. Algunas de estas herramientas de análisis tienen más que ver con research y con interacción y con arquitectura también. Pero en contenido también tenemos nuestras propias herramientas. Cada una de estas herramientas es una charla en sí misma, pero dejamos acá una lista y dejamos en unos links de referencia que vamos a poner después, unas recomendaciones con templates y ejemplos para que puedan ahondar en los marcos de trabajo que les interesan, y si nos quieren preguntar por alguno en particular, también son bienvenidos. Sepan que hay método a esta locura, que hay método y hay herramientas de análisis para organizar estas cuestiones y que también se pueden incluir en el laburo y en la diaria, y que pueden trabajar muy bien e interconectarse con otras herramientas que tenga el equipo. Después termino de hablar y arranca Juan, les juro. Este es un ejemplo que lo tomamos de un cliente de hace un tiempo. Es una empresa de telecomunicaciones. Es para que vean un poco las herramientas que tenemos y más o menos cómo las vamos cruzando y las vamos usando como requiera el cliente o el proyecto. Esta empresa vende sus productos digitales a otras empresas, o sea, el usuario final son otras empresas porque es lo que se conoce como B2B. Lo que hicimos acá con ellos es primero identificar a las 4 audiencias principales que tenían. Esto lo hicimos metiéndonos, preguntando. Agarramos al Analytics, le pedimos por favor que nos tirara data, hicimos entrevistas con los actores o los stakeholders internos del cliente más importantes y determinamos específicamente 4 audiencias que eran las más importantes para ellos. Los managers, digamos, de mando muy alto, lo que se conoce como C-levels, los managers de IT, los gerentes de IT, los CEOs o los dueños de la compañía, de las compañías, y la prensa. La prensa era muy importante para esta empresa. A la vez, paralelamente a esto, analizamos el mapa de sitio. Identificamos con Analytics qué páginas específicas tenían mayor cantidad de visitas, de dónde venían esas personas, cómo seguían el caminito, digamos, para dónde se iban, qué páginas de sitio visitaban después. Y terminamos auditando el contenido de estas páginas que eran ya existentes y, digamos, viéndolas desde el lente de qué necesidad o qué detalle de información necesita cada uno de estos 4 grupos de personas cuando aterriza en esa página. Con este ejemplo, lo que les queremos mostrar es que a veces el desafío es hablarle a distintos segmentos en un mismo lugar. Y lo dejo a Juan. Gracias, Jimé. Bueno, para arrancar a hablar de UX Writing, que es esta práctica de cierta manera reciente, esta nueva disciplina que a nivel mundial está avanzando para nuestro favor, para que podamos como sociedad interactuar mejor con los productos y con los servicios en un entorno digital. A mí me gusta utilizar estos ejemplos de ventanas modales, que para mí son como una especie de prehistoria UX Writing, como también un poco sentar el camino para el génesis, para que nazca la disciplina. Si nos vamos a la ventana de la izquierda, que dice Warning,
lo comienza con un gerundio y ya desde ahí comienza a complicarse el asunto, ¿no? Uno, como de este lado de la pantalla, comienza a tener cierta ansiedad por tratar de entender. Dice, proceeding with the operation delete, o sea, proceder con la operación para borrar, y luego utiliza, si se ponen a ver en los call to actions, en los botones, incluye proceed y incluye delete. Entonces se hace confuso. Luego en la de la derecha estamos hablando en lenguaje técnico. Probablemente AutoCAD sea utilizado por varias personas que tengan conocimientos técnicos de programación, pero a menudo también es utilizado por arquitectos, por arquitectas, por el entorno de la arquitectura, y probablemente no estén familiarizados con el lenguaje técnico. La experiencia de usuario se trata de contribuir a una experiencia positiva, y esa experiencia positiva incluye las palabras, incluye cómo diseñamos esas palabras que nos guían cuando vamos interactuando con un software, con productos, servicios digitales, con una aplicación. La misión principal es ayudar, ¿no? Cómo diseñar con palabras. La palabra es un componente de diseño muy poderoso que en pocas letras puede contener unos conceptos muy complejos. Y la manera como utilicemos esas palabras determina mucho de cómo las personas que están del otro lado nos van a entender en el producto, en la aplicación, en el servicio. Entonces hay que tener en cuenta la palabra como cualquier otro material de diseño. Y la misión es ayudar a las personas a completar las tareas. Es el objetivo principal del UX Writing. Vamos a tratar de ubicarlo en esta otra lámina. Ahí vamos a poner algunas diferencias, porque el de los escritores para productos que más conocemos es el copywriter, digamos. A menudo en las agencias de publicidad o quienes tienen más tiempo escribiendo para productos. Y estableciendo estas diferencias, entonces podemos ubicar, ¿no? De qué se trata la disciplina de la escritura dentro del entorno de la experiencia de usuario. Dentro del entorno de la experiencia de usuario en productos digitales. Lo que me interesa que se lleven de acá y que me parece que hay que resaltar es que son dos escritores. Uno te trae al producto o servicio. Uno, digamos, que utiliza un mecanismo de persuasión que tiene más que ver con buscar la manera de traerte al producto o al servicio, de vendértelo, de que llegues. Y el UX Writer, en este caso, es quien te guía una vez que llegaste al producto. Entonces, siempre la pregunta que podemos responder siempre es como, bueno, pero ¿se necesita ser escritor para ser UX Writer? ¿Qué pasa si no sé escribir? ¿Qué pasa si no entiendo mucho de gramática? ¿O qué pasa? Y bueno, la respuesta es que tiene mucho que ver con el contexto. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a dirigir a una audiencia que todos son escritores y lectores muy afilados en gramática, y probablemente para ese producto necesitemos a alguien que sepa mucho de gramática y que esté muy familiarizado con cómo funciona la gramática. Pero si el producto, en cambio, tiene un corte más informal y tiene que estar al día con las tendencias del lenguaje que se está utilizando en el momento, en esa audiencia, en ese contexto específico, una persona que no sea escritora, pero que conozca muy bien el producto, la audiencia y el contexto, probablemente pueda hacer mejor el trabajo que una persona que tenga mejor manejo de gramática. Obviamente, manejar mejor la gramática te va a hacer una mejor persona, digamos. O sea, no solamente en el producto de la escritura, sino que vas a tener más herramientas, ¿no? Obviamente, en todas las conversaciones y en todas las, digamos, chats o interacciones. Para resumir, el UX Writer está a cargo de guiar a la persona que interactúa con el servicio. Y que esa experiencia sea positiva, que sume, que no sea, que nadie tenga que forzarse para entender de qué va el producto, que nadie tenga que hacer un esfuerzo cerebral. Las personas no vienen a leer a los productos y a los servicios, las personas quieren entender, no quieren leer, no queremos leer, queremos entender lo que sucede con los productos y servicios. Vamos a la próxima lámina, por favor. Para esto, abordar lo mejor es tener un lenguaje sencillo, crear que sea claro. Nadie tiene que hacer un esfuerzo para entender.
y hay una serie de metodologías y trucos pequeños, ¿no? Usar pocas palabras, conocer a la audiencia y que sea conversacional, que podamos establecer una interacción con esa persona que está interactuando. Adelante, Jimmy. Bueno, perdón, no me estaba muteada. También como tips rápidos para esto, para pasar a la otra slide, porque para no quedarnos sin tiempo. Bueno, tener en cuenta que siempre estamos escribiendo para humanos, usar voz activa en lugar de voz pasiva. Si se fijan el ejemplo, el primer ejemplo es más difícil de leer que el segundo. Básicamente lo que dijo Juan, que nadie haga un esfuerzo extra por traducir o por entender el mensaje. Para explicar esto de una manera sencilla, voy a utilizar una metáfora que es un lugar común, pero que se hace digerible. A ver, mi voz es la misma cuando yo voy a un hospital o cuando voy a un boliche o cuando estoy en una reunión familiar. Lo que cambia, cuando cambia el dinamismo de mi voz, tiene que ver con el contexto, con el entorno en el que estoy. No voy a hablar igual en un hospital que voy a hablar en un boliche o que voy a hablar en un entorno académico, por ejemplo, en un aula de clase. Ahí es cuando decimos que la voz es constante, el tono es dinámico y el estilo tiene que ver con cómo luce. Pero esto es una charla en sí misma. Otra vez, esto es un tema que da para mucho. Y bueno, está bueno tenerlo en cuenta de esa manera. Adelante. Bueno, esta slide es un poco complicada. Vamos a volver a pensar la slide sobre la que habló Juan, de comunicar correctamente, darnos cuenta del timing y el contexto, y a esto le vamos a agregar tener en cuenta en qué estadio se encuentra una persona en relación a nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio. Quienes vengan del palo del marketing, este embudo ya lo tienen recontravisto. Básicamente es un embudo o un funnel de conversión o de ventas. Básicamente lo que dice es que no es la misma cantidad de personas las que van a consumir pasivamente tu marca, que van a estar, digamos, en la base de la pirámide, y conforme esta pirámide se va achicando, te da cuenta de la cantidad de gente que finalmente termina interactuando con tu producto y la cantidad de gente que logras fidelizar y que logras que sean embajadores de tu marca o clientes recurrentes. A esto, en cada estadio de esta pirámide o de este embudo existen distintos puntos de contacto o touch points. Los touch points son esos espacios donde las personas interactúan con las marcas de manera más o menos activas. Algunos pueden ser offline, otros pueden ser online, algunos involucran empleados, otros involucran piezas gráficas, webs, chatbots. No todos tienen el mismo tono, y eso está bien, como veíamos con Juan recién, pero sí todos deberían tener la misma voz, deberían proyectar la misma personalidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el sector de preventa puede permitirse ser un poco más optimista, por ejemplo, pero si vos llamas al postventa o al call center porque tenés un problema y lo querés resolver y te hablan como si estuvieras en una publicidad, los vas a querer matar. Así que, bueno, es un poco a nivel, digamos, a lo que veníamos diciendo antes, de que vamos a tener que trabajar con muchas áreas distintas. Esto es importante a nivel negocio. Todos estos puntos están regidos y están diseñados por distintas áreas. Sin embargo, la marca para una persona es una sola y para el negocio también es una sola. Entonces, si la estrategia de contenidos no es transversal a todas las áreas, lo que se puede producir es una disonancia, básicamente. Y acá les invito a pensar con nosotros otro término. Esto en general se lo conoce como esquizofrenia digital. Me parece un término que es poco feliz, es un poco estigmatizante. Si a alguien se le ocurre un mejor término, que lo diga. Bueno, tenemos un ejemplo curioso. Nos estamos quedando sin tiempo. Teníamos, por ejemplo, un cliente en Paraguay, que era un banco, donde descubrimos que uno de los grandes problemas que tenía era que la app y el home banking estaban en español, y los clientes que no eran de Asunción preferían acercarse físicamente a la sucursal para poder hablar con un representante o un ejecutivo de ventas. Esto es
es muy gráfico porque demuestra un poco también el poder real de UX en los negocios, digamos. Si nosotros ahí estamos identificando un cuello de botellas por un problema de que finalmente no estamos entendiendo al cliente y cuáles son sus necesidades y cuál es su contexto. Nada, para tener en cuenta, lo voy a pasar rapidito. Ahí eso que tocaba Jimmy me da pie para hablar de la localización. Cuando diseñamos con palabras, la traducción es la conversación. No sé si lo perdimos a Juan. Ok, lo perdimos a Juan. Bueno, lo importante de este slide es diferenciar la traducción de la localización. Muy probablemente los textos requieran una adaptación de la misma manera que los productos requieren una adaptación al ambiente geográfico más inmediato en el que están. No es lo mismo el español que el español rioplatense, no es lo mismo el portugués ibérico que el portugués brasilero. Este es un ejemplo de Microsoft. Ok, vamos terminando rápido. Entonces, tengamos en cuenta el impacto, la intención que tenemos versus el impacto, digamos. Nosotros podemos lanzar un mensaje con las mejores intenciones. Eso va a tener un impacto que podemos controlar de mayor o menor manera. En este sentido, nos gusta hablar un poco de la teoría que tiene Umberto Eco sobre la cantidad de autores versus la cantidad de lectores y la cantidad de libros, digamos, de este lector modelo que el autor supone cuando escribe, pero en realidad los lectores todos tienen distintas competencias y interpretan de distinta manera un mensaje. Yo siempre hago el chiste de que conversé con gente que leyó Un Mundo Feliz y no le pareció una distopía, sino que más bien le pareció un manual de instrucciones. Entonces, nada, tengamos en cuenta siempre que nosotros lanzamos un mensaje ahí afuera, pero tenemos que tener en cuenta quién lo recibe, en qué circunstancias lo recibe, porque eso es finalmente lo que se comunica. Ahí es donde se da la comunicación. Vamos a pasar los ejemplos rápidos. Teníamos preparados 2 ejemplos, uno bien y uno mal. Tenemos un montón de links y de cosas que recomendamos. Todos estos templates y todas estas cosas que tocamos un poquito por arriba, les queríamos dejar una lista de un montón de cosas que nosotros usamos en el día a día. Y les queríamos agradecer a todos por estar acá. No sé si tenemos espacio para preguntas o la podemos seguir en redes. Tienen el Instagram de Glux, que es nuestra práctica de diseño, y les queríamos pedir, por favor, si nos pueden dejar su opinión escaneando el código QR de ahí, o ahora lo subimos a Twitter. Y no sé si se van a poder bajar las presentaciones, pero si quieren la pueden bajar también con ese link. Gracias a todos por escucharnos. Perdón, justo se cayó Juan en el medio. Gracias, Juan. Gracias a todas las chicas de Globalogic, a Jazz, a Yamila de Media Chicas. Y bueno, la seguimos en redes, no sé.